Gracias por este aplauso, porque Carmen se lo merece, ese y otro muchísimo más largo, ya lo veréis. Buenos días, lo primero, buenos días. Y un placer, para mí es un regalo, ¿no? Recibir la llamada de las mujeres de Segovia y del Ayuntamiento para que venga todos los años. Preparando esta conversación con Carmen Avendaño, lo primero que pensé es, a mí no me gustaría haber pasado por su experiencia ni estar en su pellejo. Lo que sí me hubiera gustado es saber gestionar dificultades como ella las ha gestionado, con un compromiso social evidente que iba más allá de su caso particular y con una visión holística. No es solamente qué hay de lo mío, qué es lo que me pasa a mí, sino qué es lo que está pasando y cómo podemos contribuir a erradicarlo. Pero ayer, después de hablar con ella, para conocernos en persona y tal, pensé que a lo mejor tampoco me hubiera importado pasar por su experiencia si hubiera sabido hacerlo como ella. Porque es una mujer feliz, es una mujer alegre, es una mujer que ha sabido mantener en pie no solamente Érguete, Levántate, la asociación que se fundó creo que en el año 1989 y que... ¿89? ¿Era no, Carmen? No, ¿Antes? Sí, en el 87. En el 87, que continúa, que hacen un gran trabajo, que hay 100 personas, pero es que además mantiene unida a una familia bonita pese a las dificultades, parece que saca tiempo para todo, su energía es prácticamente indomable. Y sobre todo el ver su alegría, ¿no? Pensaba honestamente que tenía motivos para tener una visión mucho más dramática de la vida a partir de su propia experiencia. Y cuando pensaba en la alegría de Carmen, me venía, no lo pude evitar, a la cabeza el nombre de otra mujer comprometida y alegre como Carmen Albor, con su maravillosa y flamígera melena, esos labios rojos y esa alegría y esa energía que tenía contagiosa y que además la hemos tenido aquí. De hecho hay aquí un librito que se ha sacado este año con algunas conversaciones. Este es el de ella, el compromiso desde la política, la docencia, la escritura y el feminismo, ¿no? Y pensaba en Carmen Albor, que además ella decía que era muy importante que nos miremos en el espejo de otra mujer. Mujeres como Carmen Avendaño, con la que ahora voy a tener el gustazo de hablar para que todos vosotros pues escuchéis su testimonio y para que luego también podáis dialogar con ella. Yo creo que no necesita presentación, sabéis que es un referente en la lucha contra la droga, una mujer valiente que nunca ha tenido miedo y si lo ha tenido se lo ha callado y lo ha digerido casi en solitario. No ha tenido miedo a los narcos gallegos, no ha tenido miedo a hacer las denuncias que hiciera falta y que además hizo corpus con otras mujeres también poderosas emocionalmente y valientes como ella, y que aquí donde la veis, pues gracias a ella y a las que han trabajado con ella, pues han conseguido cosas tan importantes como la reforma del Código Penal a la hora de embargar los bienes de los narcos. Bueno, luego todo esto nos lo va a contar ella. Funda Érguete, Levántate en el año 1987 y como he comentado antes, ahí trabajan 100 personas, 100 profesionales. No estamos hablando de voluntariado, estamos hablando de profesionales. Bueno, yo creo que la manera más ordenada de tener esta conversación, sobre todo pensando en la gente joven que hay, aunque ahora no la vea porque esto está a oscuras, es hacer un poco una cronología y recordar, Carmen, cómo era la sociedad española y gallega en los 80, cuando la droga empezó a hacer estragos en las calles. Pues era una sociedad, de gente adulta que vivíamos en la libertad ya, y de gente joven que tenía muchas ilusiones y mal canalizadas. Entonces, bueno, pues se empezó con el porrito y todas estas historias, ¿no? Había
bueno, había algo que llamaba la atención, era algo prohibido y como venían de un sistema dictatorial, lógicamente aquella generación pues experimentaba con cosas de estas, ¿no? Incluso en los colegios el supergen lo inhalaban los chavales, o sea, es que era fue una cosa muy, muy descabellada y fue una cosa dura y difícil y fue muy dramática. Yo cuando pienso en aquellos años procuro no pensar demasiado profundamente porque bueno, la vida continúa y prefiero ver la parte positiva que la negativa, ¿no? Pero fue un tema muy duro. Entonces, ante aquella dureza, pues un grupo de familias, yo estaba en los movimientos sociales, en la asociación de vecinos, empezamos a investigar qué estaba pasando. Y empezamos, bueno, pues a hacer lo que la policía no hacía. Era comprobar que aquellos que estaban traficando con el Winston americano, el de Batea, que llamaban, pues estaban reconvirtiendo en narcotraficantes. El contrabando, sí, del contrabando al narco. Claro. Tenían la infraestructura, tenía mucha gente comprada. También hay que decir que la sociedad gallega siempre fue muy apartada digamos, de los derechos y de las posibilidades. La gente gallega, todos lo sabemos, igual que otras regiones, pero en Galicia la gente tuvo que emigrar mucha para América y posteriormente para Europa, ¿no? Entonces, claro, el que no tengas trabajo, el que tengas un trozo de tierra y trabajes y tal, o que seas marinero y que un día pesques y otro día no pesques, pues no es muy lucrativo económicamente ni para vivir y mantener una familia. Y estos, que son muy listos, todos ellos eran muy listos y siguen siendo los que sobreviven, pues empezaron con el tabaco, con el tabaco rubio americano. Pero era muy aceptado. Yo de aquel entonces fumaba y recuerdo que compraba Winston americano. Sí, todos comprábamos Winston americano. Pero ya, claro, sí, cuando empezó a haber presión política por la petición de los propios, bueno, la gente que hacía el tabaco de España, pues entonces se reconvirtieron y ya empezaron a meter otro tipo de historias. Y todo era como muy normal, o sea, allí nadie... Hablabas con la policía y dice, bueno, es que nosotros no sabemos de dónde viene. O sea, no lo sabía nadie. Parece que solo sabíamos quién lo estábamos padeciendo. Y quien lo estábamos padeciendo era gente, curiosamente, que es muy curioso, es un dato que a mí me gustó comprobar y que cada vez me reafirmo más en él. A ver, empezó la droga en nuestra zona, empezó por barrios trabajadores, de gente trabajadora y comprometida, de gente sindicalista que estaba luchando contra un sistema en la clandestinidad, contra el franquismo. Entonces empezó, fue posterior a la muerte de Franco y a la apertura de un Estado de Derecho, y empezó mucho por los barrios, precisamente por los barrios. Nuestro barrio era un barrio muy, muy comprometido políticamente, por Colla, por Teis, o sea, en zonas concretas, y eso no era casual. Eso no era casual, pero nosotros no tuvimos la suficiente suspicacia para darnos cuenta. Y el tema de la droga lo desconocíamos. Lo fuimos aprendiendo por nosotros mismas. Claro. Y además, los medios de comunicación tampoco echaban entonces una mano, ¿verdad? Es más, incluso había quienes acusaban de que es que la libertad, la democracia, de alguna manera había traído la droga. Sí, bueno, eso era un eslogan casi rutinario, ¿no?, en los medios de comunicación, y que provenía la droga, que eran gente de familias desestructuradas. O sea, nos ponían unas etiquetas que no se correspondían y ante eso pues nos rebelamos. Como mujeres nos rebelamos porque la responsabilidad familiar compete a la pareja, pero las mujeres en ese aspecto somos mucho más leonas, defendiendo a nuestros hijos. Y entonces empezamos en los medios de comunicación. Yo tenía buena relación porque ya venía de implicaciones anteriores, y empezamos a decir lo que estaba pasando y la reconversión que se tenía. Claro, ¿qué pasa? Que hablábamos de la gente que eran los líderes, digamos, de los Souviñas, de los Marcial Dorado, de todos aquellos que dependían, mucha gente de los pueblos dependían de ellos económicamente, ¿no? Y bueno, fue una pelea dura, difícil, que no interesaba ni política ni policialmente desmantelar.
Yo recuerdo una reunión que tuvimos con el de Hacienda, con el director general de aquel entonces en Madrid, que antes no me acordaba quién era el personaje, pero sí. Entonces le dijimos que cómo era posible que hubiera un patrimonio tan extendido y de tanta visualización y que Hacienda no hiciera nada. Entonces nos contestó, aquel señor nos contestó que ellos no tenían capacidad, que ellos solo podían controlar las nóminas de los trabajadores. Madre o sea, mía. fue una cosa, y le dijimos, bueno, y entonces todos esos, usted tendrá vista, ¿no? Digo yo, y todos esos edificios y todo ese patrimonio que estamos viendo, ¿de dónde sale? Claro, pero eso no es nuestra competencia. O sea, fue una cosa de verdad que hoy lo cuentas y dices, ¿cómo pudo ocurrir aquello, no? Y fue ir desmontando todo eso, pero desmontándolo de forma muy seria, ¿eh? Que nosotros empezamos desde arriba abajo con todos los grupos políticos, ¿eh? Y a decirles, esto hay que arreglarlo. Claro, Carmen, y en ese has mencionado antes Ubiña, Miñanco, Charlines, etcétera, etcétera. Ellos, sobre todo algunos que hacían como más, en fin, más gala de que eran dadivosos, que eran mecenas o que le pagaban la operación a un niño que tenía un problema, de alguna manera eran como gente, entre comillas, respetable, ¿no? O sea, que si presido el equipo de fútbol de tercera división y además les pago como si fueran de primera división y en el pueblo, encambados, qué contentos están todos. Bueno, todos. Eran muy aceptados porque empezaron a trabajar efectivamente Sito Miñanco, que es el que empezó a hacer los equipos, pues empezó a trabajar con la gente joven. Imagínate qué peligro. Y era curioso porque resulta que aquellos jóvenes que estaban en sus equipos, que además les pagaba casi, hombre, no voy a decir como a un jugador de primera, pero tenían unos sueldos los chicos bonitos, ¿eh? Pues estos mismos le mandaba a través de ellos, pues para determinados establecimientos, que después posteriormente cuando hicimos la rueda de prensa dijimos públicamente cuáles eran, que eran 38 de aquel entonces, que nosotros teníamos contabilizados, pues le mandaban un par de kilos de cocaína, ¿eh? Y venían con el paquete y dice, esto lo dejas en tal sitio, y lo dejaban. O sea, que los hacían cómplices de una situación que estaba destruyendo a la sociedad. Y además ¿estaban los jóvenes de alguna manera deslumbrados de ver que había una manera fácil de, pues yo qué sé, de vivir mejor, de hacer dinero y no dejarse la espalda al sol, por así decirlo? Pues sí, Pina, eso es un debate que hemos tenido muy profundo y en la sociedad, con la sociedad. A ver, muchos de estos chicos eran hijos de marineros que salían con sus chalupas a la ría y que había días que traían más o menos para ir viviendo, pero otros días traían solo para comer. Entonces la situación estaba generada por una falta de atención política, sin duda, de estabilidad. Después vino posteriormente lo que fue la emigración a América, bueno, ya esa primera y después a Europa, porque no había medios. Entonces, de alguna manera, o sea, la reconversión se produjo de una forma, digamos que normalizada, porque ellos tampoco eran conscientes de que ese cambio ni de lo que había. Del tabaco a las drogas fue un cambio que fue asumido mayoritariamente. Y ahí fue cuando nosotros empezamos ya pues, a denunciar lo que estaba ocurriendo. Claro. El otro día, en la presentación de la última película de Almodóvar, que se llama Dolor y Gloria y que está anclada en los recuerdos de los 80 y donde la droga está muy perenne, él comentaba que no había información y que además asociaban la droga a la libertad. Sí, sí. O sea, por paradójico que parezca, porque la droga te aprisiona, no te libera de nada, pero él lo decía, hablaba del mismo, hablaba de su círculo de amigos en aquel torrente de libertad de los 80 y de la falta de información. Decía, lo bueno es que ahora hay más. Sí, fue muy curioso. Mira, fue una etapa muy dura, en donde los niños empezaron a comprobar que con el supergen se colocaban y lo aspiraban en los colegios. Y lo aspiraban y venían tontos, venían como si vinieran borrachos a casa. Y decías, ¿pero qué pasa? Hasta que te dabas cuenta de eso. Y después, posteriormente, ya vino el hachís. Y era efectivamente como la liberación, ¿no? Yo vivía en un barrio y conocía a la gente de la generación de mis hijos, lógicamente, ¿no? Y veías grupos de chavales y los veías allí todos fumando y tal. Y te acercabas y le decías, oye, ¿qué estáis fumando? Toma, dan una calada, me decían. Digo, ¿qué calada ni qué leches? ¿Qué estáis fumando? Dice, esto es una cosa cojonuda.
tú sabes esto, es que te hace ver la vida de otra manera. O sea, eran unos propagandísticos de las drogas que de verdad convencerían a cualquiera, ¿eh? Entonces, claro, la falta de formación, porque eso era otra, nosotros no sabíamos lo que eran las drogas, ya lo dije antes, y esa liberación asociada a un cambio político hizo estragos importantes, y que nos supimos frenar a tiempo porque desconocíamos el tema, claro, como todos los países que están con los ojos cerrados. Tienes 5 hijos. Tengo cinco hijos. Sí. Y la vida en el tema de drogas, a ti y a tu marido os ha golpeado en 2 ocasiones, ¿no? ¿Cómo es ese primer impacto cuando dices, qué toro más grande tengo y es que no sé si vamos a ser capaces de torear esto? Mira, es tan angustioso hasta que asumes, ¿no? Hasta que asumes es tan angustioso porque hoy, afortunadamente, hay mucha más gente que te puede orientar. De aquel entonces era un tema muy, muy tabú. Era un tema que te venía de imprevisto y tú tampoco estabas formado, ¿no? Yo recuerdo a mi hijo, que era el segundo y después posteriormente fue el cuarto. Recuerdo dormir con él. Nuestra casa es unifamiliar y tiene dormitorios en la parte de arriba y de abajo, porque ya no vivimos allí, y lo recuerdo con alucinaciones y hablaba de un policía, de Avelino. Y entonces quedaba dormido, yo dormía en la cama enfrente de él y quedaba dormido con una cuerda en la mano, ¿no? Decía, como entre, lo ahorco. Y yo, claro, ya no era capaz de dormir porque decía, este desgraciado, pues si se despierta, lo mismo me confunde con Avelino. Pues no nos reímos, hoy me río yo misma, pero realmente no creáis, era angustioso, ¿eh? Y bueno, y te transmitía las alucinaciones. Es que es una cosa que yo todavía hoy no he descubierto los porqués. Resulta que a lo mejor se levantaba y decía, mamá, aquí está ardiendo. Y ponía las manos, la parte de arriba de casa era toda de madera, y ponía las manos así en la pared, ¿no? Venga aquí, mamá, pero anda, venga, Jaime, acuéstate. Que no arde, hombre. Que sí, que vengas. Al final ya te levantabas y ibas porque te dejaran paz. Y es curioso porque una de las veces toqué la pared y tuve la sensación de que ardía. O sea, que imaginaros las alucinaciones de ellos que llegaban a ser contagiosos a las mismas familias. Sí. Fue un tema duro. He leído en una entrevista de las muchas que te han hecho que cuando ya no podías más te encerrabas en la habitación y que ahí pasabas horas o más de un día hasta que recolocabas un poco todas estas emociones y volvías a sacar fuerza para abrir la puerta y salir. Sí, buscabas aislamiento, buscabas concentrarte y intentar buscar soluciones. Y era muy duro porque de aquel entonces tú no sabías nada, pero los demás tampoco. Y entonces era muy fácil que tus hermanos, por ejemplo, ¿no? Que tengo unos hermanos, bueno, somos muy unidos, y me decían, no, es que tu hijo Jaime tienes que tomar medidas con él. Es que claro, no le puedes permitir, era muy fácil hablar. Y nosotros no sabíamos cómo tomar medidas ni cómo decidir. Por eso empezamos esa reunión de mujeres que sigue existiendo afortunadamente y de la que me siento súper orgullosa por haber participado de ellas. Y ahí, sin ningún tipo de vergüenza, estuvimos montones de semanas en la calle del Príncipe, que es la calle principal de Vigo. Estaba allí el juzgado en las escaleras con una pancarta solo. Era la zona de paseo de la gente de Vigo, con una pancarta que solo decía, nos están matando a nuestros hijos. ¿Y cuándo decidís, pese a que hay abogados que os dicen no lo hagáis, que pueden ir a por vosotras, sí, cuándo decidís ir bar por bar donde tenéis constancia de que se trapichea con droga y dar los datos, sin ocultar nada? Aquí, este bar en la calle tal, aquí se trafica con droga. Eso lo hicimos en una rueda de prensa cuando hicimos, digamos, la presentación oficial, ¿no? Y bueno, llevamos 38 bares y dijimos públicamente lo que estaba ocurriendo. Y hablamos de complicidades que había policiales también en aquel momento, ¿eh? Y fue muy llamativo, lógicamente. Fue tan llamativo que recuerdo, siempre está por aquí mi marido, a lo mejor él no lo recuerda, que al terminar la rueda de prensa aquella, fuimos allí a tomar un café y le dijo a un policía, ya podéis tener cuidado que a mi mujer no le pase nada, porque si no, voy a ser yo quien mate a alguien. O
O sea, a lo mejor no lo recuerda, pero yo lo recuerdo perfectamente. Pero había que hacerlo y había que decirlo. Y nos decían los abogados, tener cuidado, mira que os pueden denunciar. Bueno, pues que nos denuncien. Bueno, pues que nos denuncien. Y vais a ir a la cárcel. Bueno, pues vamos. Tengo que decir que yo entré en la cárcel, después contaré la anécdota, un día y dije, no quiero volver a la cárcel, ¿eh? Que era toro de boquilla porque no conocía lo que era la cárcel desde dentro. Entonces, pues eso, que fue difícil, pero ¿sabes qué pasa? Que siempre con los medios de comunicación siempre mostramos mucha dignidad. Rompimos la imagen de marginalidad. Éramos familias normales, preocupadas por nuestros hijos y que reconocíamos que este tema había que resolverlo porque estaba matando a montones de gente. Yo me sentí muy impotente, no solo por mi hijo, me sentí muy impotente porque fue una época en donde murieron, bueno, en Vigo, docenas de chavales jóvenes de sobredosis, pues empezaron ya con la jeringuilla, después ya vino el VIH. Y cada vez que íbamos a un entierro yo veía a la gente, ¿no? Que acompañaba a la familia y tal, y decía, pobre chico, qué mala suerte tuvo y tal. Y a mí me entraba una indignación tremenda, porque decía, qué pobre chico, ni que hostias en vinagre. Esto es premeditado, están matándolos. O sea, te daban ganas de gritar, no lo hacías por respeto a la familia, ¿no? Pero fue muy duro, y ahí sí que, lo que decías tú antes, los medios de comunicación sí nos ayudaron mucho, ¿eh? Sí, siempre. Y nunca nos cortaron, quiero decir, cuando nos hacían una entrevista, las entrevistas salían íntegras, no habían cortado nada. Y después los políticos también, y los políticos de todos los colores. O sea, empezamos en Madrid y bueno, pues la verdad es que se empezó a hacer el plan de drogas, la modificación del código que recoge atenuantes, etcétera, etcétera. Es bonito, ¿no?, pensar que en esto no hay distinción ideológica, ¿no? Sí. Que hay un momento en el que todo el mundo empieza a ser consciente, y me contabas cómo ese huracán del que dicen que le cabía el Estado en la cabeza y que tenía un carácter que te daba casi miedo, que era Manuel Fraga, cómo cuando os recibió dijo que se les dé lo que quiera. Sí, lo de Fraga a mí me impresionó, la verdad es que me impresionó mucho porque, bueno, Fraga era, algunos de vosotros sois jóvenes y a lo mejor no lo recordáis, ¿no? Pero la gente de mi edad lo recordamos perfectamente, sus exabruptos, sus salidas de tono y todo esto. Entonces nos recibió y fueron 2 abogados de los que siguen con nosotros y fuimos, creo que éramos 4 familias, 4 madres. Y le empezamos a contar la historia, llevábamos 13 puntos y le dije, mire, ¿qué quiere? ¿Que vayamos punto por punto? No, léalo usted todo. Y él estaba sentado y estaba así. Yo estaba allí y yo decía, este cabrón está dormido. Bueno, pues la gran sorpresa fue que cuando terminé mi rollo, que estuve como 3/4 de hora o más hablando, sacó la mano de la cara y estaba llorando. Entonces me impresionó mucho, la verdad es que me impresionó y le cogí afecto, me impresionó y le cogí afecto. Yo soy de izquierdas y voto a la izquierda y milito en la izquierda, pero le cogí afecto porque fue sensible, muy sensible. Y al día siguiente estaba Romay Beccaría, que algunos de vosotros lo recordaréis, que era vicepresidente de la Xunta de Galicia, y le dijo, ya lo llamó, yo lo sé por un funcionario que era el que llevaba el plan de drogas, estaba presente, y le dijo, mire, a esta gente dele usted todo lo que pidan. Y entonces Romay Beccaría, que era así muy modosito, dijo, señor presidente, yo no sé si usted sabe que esta es una roja que milita en un partido político. Y Fraga, con aquellos arrebatos que tenía, le dijo, ¿qué coño me importa a mí que sea roja o amarilla o verde? Usted le da a esta señora todo lo que pide y ojalá tuviéramos nosotros en nuestro partido muchas mujeres como ella. Con lo cual yo me sentía halagadísima, claro. Porque algo de vanidad también tengo, ¿eh? Hombre, y no nos dejes con la duda, ¿qué te llevó a estar 24 horas en la cárcel? ¿Qué hiciste malo? ¿Algo harías? Puedo decir que no hice nada. Mira, habíamos salido de un juicio, estábamos en un juicio, eran los pupús. Los pupús eran 2 hermanos gemelos que estaban en Cangas, precisamente donde vivimos ahora nosotros, y eran traficantes.
Además, es que eran gente de dinero, pero traficaban bien, ¿eh? Entonces los cogió la policía y tuvieron el juicio en Pontevedra, en la audiencia, y fuimos. Y las personas de Cangas son así muy... Pues no sé cuál es el calificativo, pero son así muy atufadas, enseguida se alteran. No tienen complejos de ningún tipo. Y estábamos en el juzgado y entonces, bueno, estaban los dos sentados y el abogado o el fiscal, que era un buen fiscal, le hizo preguntas. Y ellos, claro, es que esquivaban, lógicamente, como hacen todas las gentes que están juzgándose. Y entonces una de las vecinas que estaba allí, que era la que llevaba la pancarta plástica, que era así de grande, en una bolsa le metió un bolsazo a uno de los pupús por detrás que lo dejó tumbado. Y entonces, bueno, pues desalojaron la sala, lógicamente, y Fina y yo, que ya murió pobre, Fina murió de repente, esa sí que fue una gran promotora de la asociación. Pues salimos, porque lo oímos que decía, nosotros estábamos fuera, no habíamos podido entrar, que había muchísima gente, y oíamos como decía Rafael, que era el juez, decía, cojan a una de vestido de flores rosas y una chaqueta rosa también. Y salimos y vimos quién era, claro. Y le dijimos, márchate que vienen a por ti. Y las de Cangas, digo, que son así muy atufadas, digo, a mí yo no teño medo, fajo o que me da gana, no me marcho. Claro, vino la policía y ella empezó a correr y nosotros detrás de ella para que no la cogieran, pero llegó un momento en que la pobre mujer ya era mayor, sería de mi edad ahora, y claro, le faltó el aliento y se sentó allí en una acera y salían los chavales del instituto, era la 1:30, mira, es que fue una escena que la tengo muy grabada. Y claro, ¿qué pasa? La policía venía y la va a coger, y yo también me senté con ella y la agarré, y decía, no la llevéis, sí, tenemos orden, que no la llevéis, pues a mí también me metéis. Mi madre me metieron y se montó un Cristo entre los chavales, empezaron a pedradas con la policía, total, a la cárcel, a la Lama. Llegamos allí y bueno, yo ya digo, yo trabajaba en las cárceles, pero claro, de fuera, ¿no? Pero aquella noche fue toda la noche. ¡Carmen! ¡Siga adelante! Otra, ¡hija de puta! Bueno, no nos dejaron pegar ojo en toda la noche. En toda la noche. Después se le cayó a una... Claro, detuvieron a la de Cangas y a mí. Y a la otra, había 4 literas, y a la otra se le cayeron un montón de pastillas, pero aquello parecía, yo qué sé. Y mi compañera se puso de rodillas a buscarle las pastillas y yo, no le cojas las pastillas para que no las tome. Bueno, fue una experiencia... Bueno, fue una experiencia bonita, pero dura. Yo ya dije, no, sí, muy bien, lo de la cárcel muy bien, pero yo no quiero volver. Bueno, hemos tenido así anécdotas curiosas y bonitas. Anécdotas contadas como tú las cuentas, porque sí, hombre, en el momento aquel estábamos en todo todos. Eso hay un dolor, un dramatismo, ¿no? Creo, pero te quería preguntar, ¿hubo un momento, un punto de inflexión en el que los narcos y su entorno empezaron a ser, ya no tan inviolables como lo eran hasta entonces? ¿Dónde pondrías tú la fecha, si es que la hay? A ver, los narcos, como decía antes, ¿no? La zona de Galicia, teniendo un mar como tenemos, que es una maravilla, pero empresas había poquitas. Entonces sí vivía una situación mala y el tabaco dio mucha vida a familias. Y cuando se reconvirtieron también. Entonces era difícil el que, cuando tú mandabas los mensajes, que los mensajes los asumieran como algo peligroso, porque no se daban cuenta, hasta que, claro, empezaron a verse ya las historias, y ahí fue cuando empezó, bueno, yo creo que la sociedad cambió muchísimo, pero muchísimo, y apoyó. Yo lo digo siempre y lo digo porque lo pienso. Mi experiencia me dice que fuimos la comunidad de España con más conciencia social en el tema de las drogas.
y fue trabajada desde las bases, no por mí solo, por muchísima gente que los acorralamos y logramos. Bueno, el sitio Miñanco es que, por ejemplo, a los chavales les que decía que les llevaba 2 kilos a cada uno, lo traían para dejar en determinados sitios, bueno, pues eran adorados por la gente, claro, porque era una forma de vida, ¿no? Y desmontar eso fue difícil, pero yo creo que lo logramos y hoy por hoy yo creo que Galicia es una de las zonas donde más conciencia colectiva hay de este problema. Ganaste además judicialmente y muy recientemente, en el año 2017, una batalla contra el capo Ubiña que te acusó de que ibas contra su honor por haber comentado en una entrevista, creo que era con Pepa Bueno en la cadena SER, por haber comentado que este señor no traficaba solamente con hachís ni hacía blanqueo de capitales, que tenía que lo suyo iba más allá. Y te acusó y te llevó a los tribunales por mancillar su honor. Sí, yo le dije a los medios de comunicación, pues debe de estar equivocado en la denuncia, porque que yo sepa dónde tiene este señor el honor. Pero bueno, fuimos allí. Yo no tenía miedo, porque además él dijo que yo dije una cosa que yo no había dicho. Yo dije que se dedicaba a otras cosas también, pero no mencioné para nada a drogas. O sea, que podía ser a corte y confección, por ejemplo, sí, claro, sin ir más hombre, lejos. Claro, o hacerle favores a señoras, yo qué sé, algo así por el estilo, ¿no? Y yo sabía que íbamos a quedar sueltos, lo tenía muy claro. Yo no había dicho lo que él dijo que dije. Lo que pasa es que me tenía muchas ganas, porque como era... A ver, es que Ubiña, al final, yo creo que hasta llegaríamos a ser amigos algún día, porque era muy lenguaretero, era muy... ¿Sabes? Te decía, bueno, ¿qué pasa? Eso non fai daño a nadie. Eso se fuma e nada máis. Tanta historia y tal. Veía las cosas con mucha naturalidad. Su mujer era mala persona. La Esther Lago, esa murió, afortunadamente. Sí, tengo que decirlo porque es cierto. Era muy mala persona. Pero él era más bonachón. Le gusta el dinero, pero es otra forma. Y después estaban los charlines. Bueno, todos ellos fuimos denunciándolos y decían, mira que os van a meter en la prisión. Pues no nos metieron nunca en la prisión, O sea, dijimos lo que estaba ocurriendo públicamente y obligamos a los medios de comunicación a que lo dijeran públicamente y los enterase toda España, que estábamos haciendo denuncias. O sea, que era necesario, porque era todo muy sigiloso. Si había alguna detención, no lo sabía nadie. Y nosotros estamos viviendo una situación donde teníamos... Hombre, yo la cárcel de aquí no la conocía, fíjate, pero yo creo que conozco todas las cárceles de España, de ir a ver a chavales, y por cierto, que tengo que deciros una cosa, perdonar la interrupción, pero quiero deciroslo. La cárcel de Vigo se llama Carmen Avendaño, y yo tengo muchos premios, muchos, y de mucha entidad importante, pero me siento muy orgullosa de tener el nombre de Carlos Avendaño en la prisión y ahora voy a escribir, ya le dije a mis compañeras, ya podéis escribir a la Dirección General Penitenciaria, porque van a hacer una ampliación y van a hacer la prisión un poco más allá, y yo no quiero que quiten el nombre. O sea, de verdad que me siento muy reconocida y bueno, seguimos trabajando mucho. ¿Qué importancia ha tenido? O sea, al final, cuando te tocan el bolsillo, te están tocando algo importante y cuanto más tienes, más quieres. Entonces, ¿qué importancia ha tenido la iniciativa que vosotros promovisteis para que en el Código Penal se recogiera la incautación de los bienes de los narcos? Estos pazos que eran... el Pazo de Bayón creo que lo habéis visto todos, medios de comunicación, ¿no? Sí. Sí, ellos tenían un patrimonio realmente importante y llegaban a ser personas de mucha entidad a nivel local y a nivel económico. Y los bancos se peleaban por sus dineros, no les importaba de dónde venía, claro. Entonces, la lucha ahí fue difícil. La gente que intentó hacer asociaciones los machacaron mucho, muchos no resistieron, tuvieron que dejarlo. Pero a la larga las consecuencias fueron muy benefactoras. No digo que hoy no haya drogas, pero desde luego los desembarcos ahora, por ejemplo, se hacen desde Portugal, desde Andalucía, desde la zona sur, y después vienen por Portugal y llegan a Galicia, porque en Galicia tienen los distribuidores para toda
para toda América, para todos los Europa. Entonces ha cambiado sustancialmente. Y claro, te dicen en Portugal, claro, es que vosotros tenéis mucha suerte porque hay mucha conciencia social. No había conciencia social. La creamos la gente que estábamos en las asociaciones y primordialmente éramos familias de chicos con problemas y la mayoría de mis compañeras pues han muerto. Y de mis compañeros también, y sus hijos también. Mis hijos afortunadamente viven, y yo ya veis que estoy vivísima, no hay problema, pero fue muy dramático, pero que muy dramático. De aquel núcleo de bravas mujeres que fundasteis Érguete, ya quedan poquitas, aunque haya otras muchas. No, hay mucha gente, porque familiarmente cuando tienen problemas recurren y tal, pero quedamos 3. Tonina, que tenía 2 hijos, quedó viuda muy joven y los 2 hijos pues se salvaron también, están bien. Estaba Dora es un personaje entrañable que vive en Porriño, donde voy siempre a la logia porque tiene una calma, una tranquilidad y una paciencia para poder explicar lo que ocurre. Bueno, es una mujer a la que admiro muchísimo, muchísimo, que vive en Porriño y murió su hijo, fue el primero que murió de todos los chavales de las personas que teníamos Érguete. Y así sucesivamente. Yo afortunadamente tuve a mi hijo Jaime y a Abel con problemas y, bueno, Abel aún fuma algún porrillo que otro sí que se fuma, pero está haciendo una vida normal y Jaime está casado, tiene un hijo, bien. Se salvaron los 2 y además ni son VIH, que afortunadamente también se han librado de ello, pero la mayoría de mis compañeros sí que han perdido y la mayoría de mis compañeros se han muerto, o sea, se han muerto prematuramente, porque el sufrimiento también mata, ¿eh? Has mencionado a tu hijo Jaime, que lleva el nombre del padre, y yo creo que sería muy injusto no hablar de él, porque tú dices que sin él apoyando y ayudando, la cosa hubiera sido mucho peor. Pues sin duda alguna. Yo he tenido la suerte de la ley de la compensación. He tenido la suerte de tener un marido que peleó y peleó en silencio, porque él no es como yo, que soy muy charlatana. Él es un hombre que interioriza. Y cuando nuestros hijos, él fue empleado de banca toda su vida hasta que se jubiló, y nuestros hijos robaron bancos, ¿eh? O sea que no es nada fácil asumir eso, pero en cambio tengo que decir en honor a la verdad que nunca hemos perdido ningún amigo, nunca. Y los compañeros de él jamás le han hecho un vacío, todo lo contrario. Y él siempre ha estado ahí en silencio, pero siempre ha estado ahí apoyando y luchando por sus hijos. Eso no muchas mujeres lo conseguimos. No hemos acertado, muchas no hemos acertado en la elección de pareja, porque en matrimonios que se separaron hubo montones y montones de ellos que no asumieron que sus hijos estuvieran en esa situación y que los avergonzaran. Por lo tanto, sí que tengo que elogiar y elogio a mi marido que está aquí y me acompaña siempre y me ha ayudado enormemente con la responsabilidad de padre que correspondía. Carmen. Carmen, antes de darle la palabra al público me da rabia porque es que me gustaría, ya, te explotaría al máximo, te tendría aquí 4 horas. Yo me dejaría, soy fácil. No te deja. Pero antes te quería preguntar, hay preocupación no solamente en España, en todo el mundo y en Estados Unidos los datos son bastante malos sobre el repunte de la heroína, sí, que probablemente es una de las drogas más arrasadoras, más destructiva y encima más barata que otras. ¿Esto también se ha notado por poco que sea en Galicia o no? Empieza a notarse. Y es un tema que nos preocupa mucho. Yo es que, fíjate, siempre estuve en contra de la legalización, porque consideraba que era algo nuevo y que no había formación suficiente para valorar las consecuencias que podía tener, ¿no? Pues en este momento yo tengo dudas si a lo mejor la marihuana no sería de alguna manera controlada por el Estado, por supuesto, lo mismo sí, que se da metadona, como se da metamodona ahora en este momento, sí, si no sería una droga que teníamos que pensar en. Además se produce muy bien en Galicia, mira, pones ahí una planta y te sube así a los 2 días, o sea que
la producción la tenemos garantizada, en Galicia la tenemos garantizada. Pues a lo mejor es el momento, a lo mejor es un momento y que sería una forma también de desmitificar, porque los jóvenes son curiosos y entonces la caladita, bueno, fúmate, mira, dale una chupada a esto, el porro, es de puta madre y tal. Entonces, de alguna manera, a lo mejor era más beneficioso. Esto tiene que haber un debate político importante y un control como Dios manda, igual que hay, por ejemplo, de los medicamentos. Claro. O sea, si una persona se engancha, si una persona tiene adicción, tiene que estar controlado, lógicamente, por profesionales y el Estado tiene que tener esa responsabilidad. Pero a lo mejor es el momento en que ya tendríamos que empezar a planteárnoslo. Claro. Mi última pregunta antes de dar paso al público, que si no yo sigo, que tengo muchas cosas todavía ahí en la gatera para preguntarte, es por, bueno, ha mejorado mucho la situación, es evidente, no es que no se hable de ello, es que ahora ya no hace falta tanta falta que se hable de ello, pero Érguete el año pasado atendió 2000 y pico visitas, consultas de todo tipo. Cuéntanos, háblanos de todo lo que hacéis en las cárceles y fuera de ellas. Bueno, trabajamos mucho en las cárceles de toda la vida, trabajamos en las cárceles de Galicia, en general, y trabajamos, bueno, Érguete tiene 3 pisos, 2 de chicos y 1 de chicas, pues para chavales que no tienen familia, o que los hayan echado o que están sin familia, etcétera, etcétera. Después tenemos unos programas, trabajamos mucho en red. En la provincia de Pontevedra trabajamos mucho en red y eso se nota. Y después, bueno, pues los derivas a donde sea y le damos formación. Ahí nos está ayudando mucho la entidad bancaria de Cataluña. Muchísimo, porque el resto de las cajas desaparecieron y los programas que teníamos con ellos, pues también, ¿no? Entonces ellos nos están ayudando mucho y hemos ampliado no solo en Érguete, en la fundación, que para eso la hicimos, porque ¿qué hacemos con un chaval que se inicia a los 14 años y cuando tiene 30 o 35 deja las drogas y no tienen ni siquiera en muchos casos los estudios elementales terminados, ¿no? Pues tenemos una profesora que da clases y a gente muy mayor, viene gente que no ha tenido problemas de droga, pero gente analfabeta, y tenemos siempre la sala de clases la tenemos siempre a tope. Después trabajamos también mucho en los colectivos en general, en la gente joven. Y los mensajes que mandamos en los institutos o en los colegios en la última época del graduado y todo eso, son mensajes de conocimiento. Más que de alarmismo, de conocimiento, que la gente tiene que saber lo que está ocurriendo. Y yo creo que es la forma que, de alguna manera, tendremos que plantearnos el normalizar una situación que nos cogió muy desprevenidos, sin conocimiento, pero que hoy ya hay suficiente conocimiento como para seguramente políticamente se pueda dar un avance en el tema y no ser tan injusto, porque nos encontramos, por ejemplo, un chaval para que está enganchado, pues o roba o quita todo lo que puede de casa, lógicamente, y al final termina siendo un trapichero, está vendiendo. Y es muy fácil, porque son muy visuales y entonces la policía va por ellos, ¿no? Pero a los de arriba, las investigaciones y todo eso son mucho más inmunes, esos no los toca a nadie. Entonces te encuentras con muchas injusticias. Nosotros trabajamos mucho en prisión porque vemos que, bueno, este chico lo que necesita es un tratamiento y un seguimiento como Dios manda. Y bueno, pues vamos intentando mejorar, pero hay que tomar medidas ya, y yo creo que políticamente tiene que retomarse el tema para adecuarlo y de una forma con más tranquilidad. Aquel entonces era muy dramático porque las consecuencias eran dramáticas, pero ahora se puede debatir de forma serena y tranquila y ver lo que se hace. Pues yo creo que es el momento de que le preguntéis lo que queráis a Carmen, que ya veis que no pone barreras a nada, que habla con una sinceridad escalofriante. Me decía Carmen al llegar aquí, me ha gustado ver que entra gente joven, ¿no? Porque es muy, muy importante, entre otras cosas, porque los más jóvenes no han vivido estas cosas que nos cuenta Carmen de los 80. Y bueno, pues creo que Patricia, ahí... Sí. Venga, yo quería preguntarle a Carmen, enhorabuena por
Ahora sí, se me escucha. Quería preguntarle a Carmen, cuando hablamos de drogas, de narcos, siempre aparece la figura masculina, el narco y el chico drogadicto, pero me gustaría que nos comentases esa otra parte, porque las mujeres lamentablemente también cayeron en la droga y además en su caso esa adicción ha estado vinculada a la prostitución, a la violencia y a otros males todavía mayores. Me gustaría saber cómo han llegado esas mujeres a Erguete y cómo las habéis ayudado y qué diferencias ha habido, Carmen. Pues mira, yo no tengo hijas, son todos hijos, pero te voy a decir, a mí me impresiona muchísimo más una chica, una mujer enganchada que un hombre, porque la mujer, como siempre, somos explotadas. Y en el campo de ellas, la solución que tienen en general suele ser la prostitución. Y es tan vejatorio ver. Bueno, ahora ya no, antes a las personas que estaban jubiladas les pagaban por ventanilla, ¿no? Ahora no, ahora ya les ingresan el dinero en la banca. Pero ver a chicas alrededor de los viejos cuando cobraban para proponerle un polvo, eso es denigrante. Y ver a chicas en situaciones, yo recuerdo un caso que me afectó mucho y que no me gusta contar porque cada vez que lo cuento, pues se me vienen las lágrimas a los ojos. Una chica que era guapísima, y se metió en las drogas y un día vino con unas boqueras así, hasta aquí. Y yo me quedé sorprendida, le dije, pero tú, ¿qué quieres? Digo, pero ¿cómo haces eso? Es que lo tengo que hacer, pero eso no lo debes de hacer, eso es que es contra tu propia dignidad. Y me dijo, es que si no lo hago yo, lo hacen otras. ¿Sabes lo que es eso? Que una mujer te diga eso. Es terrible, es terrible. La falta de autoestima, el menosprecio que los hombres practican con ellas, es que te cuesta mucho asumirlo, ¿eh? Yo creo que es mucho más dramático tener una hija con problemas de droga que un hijo. Un hijo lo asumes mejor, porque no están tampoco tan explotados. La mujer normalmente la situación que tiene la resuelve siempre con prostitución. Gracias, Carmen. ¿Más preguntas? Ahí hay un señor. ¿Dónde? Vale. Perdona. Ah, sí, por ahí. Vale, muchas gracias. Buenos días. Me hiciste recordar el tema del supergen, porque yo aunque soy un poco más del norte que tú, también lo recuerdo entre la juventud de mi época, supergen, hojas de eucalipto, etc. Esos fueron los principios. Y me preguntaba, porque me estoy acordando de que aquí en Segovia o incluso en Madrid, yo me encuentro en ciertos ambientes, pues en ambientes artísticos, por ejemplo, y en ambientes juveniles, a gente que cuando saben que soy gallego y que aún subo y bajo a Galicia con cierta frecuencia por razones laborales, me dice, oye, a ver cuándo te bajas unos polvitos, ¿no? Y yo, como no soy de Cangas, intento no ofenderme, pero hay algunas veces que termino ofendiéndome y les digo que nunca lo haré, ¿no? Que nunca se me ocurriría hacerlo porque vi morir a gente también, como tú, sobre todo hermanos mayores de mis amigos, o gente un poquito mayor que yo, gente con la que hacíamos deporte, con la que jugábamos al fútbol, jugábamos al baloncesto, y al mismo tiempo ellos fumaban y yo no llegué a probar esas drogas, creo que porque mi padre estaba muy, muy, muy pendiente de mí. Termino ofendiéndome y le digo, y además, tú sabes la cantidad de gente que yo he visto, que hemos visto morir, y dice, bueno, los que murieron, o sea, tienen la culpa por tontos, ¿no? Que se jodan. Digo, ¿y si te pasa a ti? ¿Si te llegas a enganchar tú? Y dicen, yo no, porque yo controlo. Esa es la palabra. Claro, eso se decía mucho, ¿no? Yo controlo. Y me ofendo y digo, pero ¿será posible que en Galicia, con tantas bondades que tenemos, ¿no?, que aún se nos siga identificando por esto? Como si todos tuviéramos que trapichear, además. A mí también me ofende mucho, me ofende mucho porque yo, la visión que tengo de Galicia en este aspecto es de orgullo de saber que hubo una participación activa y que realmente, no te digo que no haya drogas, que siga habiendo, eso va a haberlas y desgraciadamente yo creo durante mucho tiempo, pero sí han desaparecido aquellos personajillos,
aquellos personajes de marras que hicieron tanto daño sí que han desaparecido. Y entonces, claro, te dicen por ejemplo, en Andalucía, ¿no?, que hay una persona que lleva las asociaciones, y es una persona muy preparada, seguro que más preparada que yo, pero en cambio no es capaz de movilizar a la gente, ¿sabes? Lo hacen de una forma como si fuera vergonzoso. Y me dicen, es que vosotros en Galicia tenéis mucha suerte. Y le dije, mira, tío, no. Nosotros en Galicia lo que hemos trabajado mucho para crear el estado de opinión, para que la gente sepa lo que ocurre, lo que ocurrió y para evitar que siga ocurriendo. Entonces, en ese aspecto, la sociedad tiene que reaccionar. Es un tema que nos preocupa a todos, porque es un tema que destruye a la juventud, que es el futuro. Entonces, no se puede tener tabúes. Hay que hablar claramente, o por lo menos esa es mi opinión. Yo a veces soy un poco descarada también hablando, pero es cierto que hay que hablar claramente y decirle a la gente lo que ocurre. Y contar las vivencias de uno no es de avergonzarte, es contribuir a que otros no pasen por la situación que tú has pasado. Y esa conciencia colectiva se tiene mucho en Galicia, sí que se tiene, ¿eh? Hoy ya los padres están mucho más preparados, lo detectan antes, y las propias personas afectadas recurren por sí mismos también antes a, oye tía, es que estoy perdiendo el control y tal. O sea, quiero decir que ha creado esta opinión y es importante. Entonces, es un tema duro, es un tema, bueno, dramático, en su momento fue muy dramático, pero es un tema que existe en la calle y en la sociedad, y hay que saber hablar con naturalidad de ello, de las consecuencias que tiene y de la necesidad que la sociedad tenemos de frenar esa situación. Entonces, bueno, la gente en general, si no tiene el problema, pasa mucho, y si lo tiene también mucho lo ocultan. Entonces hay que tener una red ahí que sea cercana y que vengan y te puedan decir, es que tengo desconfianza, es que, o sea, ir a un sitio donde sepan que se les va a escuchar y no, su problema no va a ser público. Otra preguntita. Ya estoy aquí. ¿Detrás? Hola. Hola. Mira, Carmen, estoy aquí. Sí, ya te... ¿Qué opinión tienes tú de los, no sé cómo llamarles, si son ONGs, entidades privadas que se dedican a la rehabilitación de los toxicómanos? Porque yo una vez tuve conocimiento de lo que hacía la Iglesia de la Cienciología, que creo que ya no está funcionando, y aquello era un horror. Sí. Supongo que tú que conoces todo esto, ahora, en este momento actual, ¿es solo todo lo que reluce o todavía hay algunas gente que intenta aprovecharse ideológicamente con comeduras de coco? ¿Qué opinión tienes de lo que está pasando ahora? A mí las comunidades terapéuticas en general nunca me gustaron. Nunca me gustaron. Estaba el Patriarca, que había sido hecha por personas que habían tenido problemas de droga, pero que al final ese concepto que tenían de ayudar a los demás se convirtió en hacer un negocio y para el dinero. O sea, claramente fue un negocio, fue una forma de hacer dinero desde el conocimiento. Al principio funcionaba bastante bien, nosotros teníamos buena relación con ellos, mandábamos a mucha gente. De todas formas, yo no creo que a los chavales con problemas haya que apartarlos. Tiene que haber centros especializados. En Vigo tenemos dos. Tenemos uno que es privado, que lo hizo un juez que tuvo a un hijo con problemas, que es Alborada, y tenemos otro que es municipal, que fue a través nuestra, que lo hizo el propio ayuntamiento. Entonces, las personas, si quieren hacer una desintoxicación, tenemos camas hospitalarias dedicadas a ellos. Es verdad que a veces tienen que esperar, ¿no?, porque hay listas de espera, pero tenemos camas y se puede hacer perfectamente en el medio donde la persona vive. Lo que pasa es que tiene que querer, la persona tiene que querer dejarlo. Y tenemos, por ejemplo, es una cosa que siempre me llamó mucho la atención, de cantidad de familias agobiadísimas por la situación de sus hijos, y de llevarlos a una comunidad. ¿Pero por qué llevas a la comunidad? Si va a venir él antes, va a llegar antes él aquí que tú. Y efectivamente, o sea, tú tienes que crear un estado de opinión en la propia persona que tiene el problema, para que estimularlo y que lo aborde sabiendo que quiere salir de ello. Si no, el resultado es negativo. Y los centros del plan de drogas, por lo menos en Galicia, van funcionando bastante bien. Pues con metadona, alguno de ellos,
pero van funcionando bastante bien. Y la jeringuilla, por ejemplo, desapareció, va a volver ahora, desgraciadamente, pero desapareció, con lo cual el contagio tampoco no es tan habitual. Bueno, la última palabra, creo que había una chica. Esto es, eso. Es que hay que montar el teatro de esta tarde y no tenemos que ser un poco serios con el horario. Lo primero, nada, darte la enhorabuena, Carmen. O sea, eres un ejemplo. Y tenía dos preguntas. La primera era, has dicho que ganaste el juicio del 2017, pero quería saber si hubo también más represalias por parte de los narcos, si intentaron algo más contra vosotras, ¿no? Contra las madres, sobre todo. Y la segunda pregunta era que se ha puesto tan de moda, ¿no?, la publicación del libro de Fariña y luego la serie, que creo que para las nuevas generaciones nos llegó toda esa información, ¿no?, que bueno, pues ha llegado de esa manera, ¿no?, a través de las redes y las series y tal. Bueno, ¿qué opinión tenías de la serie? Mira, yo no vi ni Fariña ni la serie. Es que yo soy un poco rara, ¿sabes? Todo lo que esté relacionado conmigo no me gusta verlo, porque soy muy crítica y me quito muchos defectos, y yo, como quiero creer que sigo siendo muy guapa y muy así, pues no las veo. Sé la opinión que vosotros tenéis y creo que está creando un estado de opinión favorable hacia la gente joven para que tenga conciencia de lo que ocurrió, ¿no? Pero ya te digo, yo no lo vi, no las vi. Y lo que sí te hago es que cuando, bueno, pues eso, Fariña y todo eso se pusieron en contacto conmigo, me pidieron opinión, en eso sí, en lo que pueda colaborar yo para que se divulgue el tema de una manera efectiva a la sociedad, pues colaboro, claro. Eso, bueno, es una obligación. Bueno, pues... La otra pregunta, ¿cuál era? Sí, ¿qué represalias tuvieron los narcos contra vosotras, las madres? Te voy a decir una cosa, lo que decía antes, al principio, bueno, pues tenía sus historias, ¿no? A mí me cortaron 2 veces el freno del coche. Y la segunda vez mi padre, que venía conmigo, el pobre, lo pasó garrafal. Veníamos de Pontevedra hacia Vigo y bueno, yo venía a bastante velocidad y al llegar a Arcade, pues frené, porque claro, era una zona ya urbanística, y me di cuenta que no tenía frenos. Y bueno, tuve la suerte de ir dejando el coche poco a poco, y ya después había un replis y lo aparqué y tuvimos que comer allí, fui al taller, ¿no?, que ya estaba cerrado, y el señor me dijo: oiga, ¿quién anduvo en el coche? Y yo le dije: hombre, que yo sepa, nadie. ¿Cómo nadie? Si le han cortado los frenos del coche. Bueno, a partir de ahí, ya cada vez que cogía el coche, ya daba el pedal por si acaso. Pero así, en serio, yo creo que, o sea, nunca se lo plantearon porque creamos mucha complicidad social y podía serles para ellos un problema muy grave, ¿eh? Yo no he tenido miedo, a veces de palabras, sí, que vamos a los juicios, tú, puta, no sé qué, vete a la mierda. Pero no así, en serio, yo creo que no. Si no hubiesen traído pues a 2 colombianos, nos hubiesen dado 2 tiros y a tomar por saco ya. Pero no, ni nunca tuve así ese miedo. Hombre, una cierta precaución en aquel entonces sí que tomaba, por cuando iba a ver si venía alguien detrás tuya y tal. Pero así que de tener la sensación de peligro, no lo he tenido. Y aquí sigo. Bueno, pues así es ella. Yo sabía que no nos iba a defraudar, pero creo que ha superado cualquier previsión que podíamos tener en nuestra cabeza. Gracias por la lección de vida que nos das a todos, ¿no? Y que yo creo, en fin, tengo que darte las gracias por estar aquí. Es un lujo, nos has informado, nos has conmovido y sobre todo gracias por esa alegría y esas ganas de vivir que tienes y que sigas así de guapísima. Bueno, con mi mechón, con tu mechón, no, oye, pero los mechones se llevan, ¿eh? Sí, que se llevan. Y a vosotros pues también muchas gracias. Siguen las jornadas esta tarde y esperemos que el año que viene y el otro y el otro y el otro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya está.